Desde los Vidya Lila Pravistam Vishnupa, Ashtotra Sata Shri Srimad, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Gaur Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshat Sridhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Premod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj, así como de todos los de nuestro Guru Varga y de todos los devotos y devotas aquí presentes. So, we will be here 3-4 days here, no? Así que vamos a estar escuchando Harikatha durante 3 o 4 días. So, morning I want to speak about Srila Bhaktivinoda Thakur's very nice, beautiful grantha, because the Bhajan Rahasya Grantha. Entonces, durante estos días, por las mañanas, les voy a hablar acerca de una de las obras de Srila Bhaktivinoda Thakur, un muy hermoso grantha que es el Sri Bhajan Rahasya. Bhajan means to direct serve to Divine Lord Radha Krishna with his own transcendental constitution form. Bhajan significa servir a la pareja divina Radha y Krishna con tu forma trascendental constitucional. Because many people, they not understand what is the meaning of bhajan and what is the meaning of sadhan. Porque hay muchas personas que no entienden cuál es el significado de bhajan y el significado de sadhan. Sadhan means to practice how to attain our perfection goal. Sadhan significa cómo poder practicar y obtener nuestra meta perfecta. Our bhajan means bhajyate sebbate, bhajdhatu. And that means how to direct serve our Ishtadeva with our Siddhadeva, transcendental constitution form. Y Bhajan significa cómo podemos servir a nuestro Ishtadeva con nuestro Siddhadeha o forma trascendental constitucional. And Bhajan Marg and Archan Marg, actually this is called a difference. Entonces, Bhajan Marg y Archan Marg. De hecho, hay una diferencia. And Archan Marg means that is called Vaidhi Bhakti, following all the rules and regulations of the scripture. That is called Archan Marg. Archan Marg significa seguir todas las reglas y regulaciones de las escrituras. A esto se le conoce como Vaidhi Bhakti. Bhajan Marga, that is called Raga Marga. Y Bhajan Marga es también llamado Raga Marga. And Brajavasis, they have spontaneous love and affection with Krishna. Como los Brajavasis que tienen amor espontáneo por Krishna. So for this regard, Rupa Goswami Pad, Bhakti Rasamrita Sindhu, explain this way also. Así que debido a esto, si la Rupa Goswami Pad en su Bhakti Rasamrita Sindhu explica acerca de esto. One is called Sadhan Bhakti and another is called Raganuga Bhakti. Un tipo de Bhakti es llamado Sadhan Bhakti y el otro es llamado Raganuga Bhakti. Kriti Saddha Bhavit Saddha Sa Sadhana Vidha Nitya Siddhasya Bhavasya Prakatang Hridi Sadhate. And that means one who starts to practice his devotional service to Lord with his limbs and body. Así que, ¿qué significa esto? Aquí se explica que aquel que comienza a realizar servicio devocional al Señor con todas sus extremidades y con su cuerpo. And how to remove all his anarthas, unwanted things from his heart. Está viendo cómo poder remover todos los anartas o deseos indeseables que hay dentro de su corazón. And simultaneously he is thinking how he will receive on the sprinkled mood of the eternal associate of Brajavasis. Y simultáneamente él está pensando cómo va a recibir por lo menos una chispa de este humor que tienen los Brajavasis. That means sadhan bhakti is that two things. Así que sadhan bhakti es de dos formas. And so how to remove all kinds of anarthas from his heart. El primero es cómo remover todo tipo de anartas de su corazón. That is called anartha nivritti. A esto se le llama anartha nivritti. Or then how to receive one the sprinkled mood of Brajavasis. Pero después también cómo poder recibir una chispa de este humor que tienen los Brajavasis. So saying then come in Bhava Bhakti. Y después de esto viene el Bhava Bhakti. When sadhak heart would be neat and clean. Es donde el sadhak tiene que estar puro y limpio. And on the platform of Sandhini,
then Sambit and Radhini will manifest. Entonces, cuando esté en la plataforma de Sandini, entonces Sambit y Radhini se van a manifestar. Then his heart will be very neat and clean, as like crystal. Y entonces en ese momento su corazón va a ser completamente limpio como un cristal. And that time, those who are the eternal associate of Krishna, Krishna's Nitya Parikar, Y en ese momento aquellos que son asociados eternos de Krishna, Nitya Parikar, in their heart spontaneous love and affection with Krishna. That is called Prema Surja in their heart. entonces ellos tienen amor y afecto eterno por Krishna, ellos tienen prema surya en su corazón. When that the Prema Surja, the rays of the divine love, that when reflected in the heart of the sadhaka. Pero este prema surya, que es como el crecimiento de este amor divino, se va a florecer en el corazón del sadhaka. That time sadhaka heart will be very neat and clean and also very soft. Y en ese momento el corazón del sadhaka se va a volver limpio y también muy suave. And that time so much ruchi. Ruchi means taste will come to listen the Brajavasis, how they serve spontaneous love and affection with Krishna. Y en ese momento va a nacer en su corazón el deseo de escuchar cómo los Brajavasis servían a Radha y Krishna. So saying in this way, Suddha Satta Visesatma Prema Sujjang Sambhavaka Ruchi Vichitta Smarshina Kridaso Bhava Uchyate. That time Suddha Satta will come. Entonces en ese momento el Suddha Satta llegará. Then Brajavasis, Radha, Lalita, Vishakha, Rupanjari, Ratimanjari, or Subal, Siddham, Nanda, Jasodas, they are the one the sprinkle mood reflected in our heart. Entonces será en ese momento cuando los Brajavasis como Lalita, Vishaka, como Rati Manjari y Rupa Manjari van a reflejar una chispa de ese humor dentro de nuestro corazón. So saying Suddha Satta, Visayatma, Prema, Sujjang Sambhavaka, Ruchi Vichitta Marshan Kridasu Bhavache. That stage is called Bhavadasha. Así que este estado se llama Bhavaka Sada. And that time two symptoms will come. One is external, another is called internal symptom will come. Y cuando llegue esto va a haber dos síntomas. Uno es llamado el síntoma interno y otro es llamado el síntoma externo. Bhav manifests one's heart. There are 9 external symptoms will come. Entonces cuando el Bhav se manifiesta en el corazón hay 9 síntomas externos. Chandra Bharta Kalatang Vrakti Manasunnata Asabandho Samutkantha Nama Gane Sadaruchi Asakti Tad Gunanokhane Pradita Vasate Stale Taddev Surarjata Bhavang Kure Jane. Bhav, transcendental mood manifests one's heart. These are the 9 external symptoms. Entonces cuando el Bhav se manifiesta finalmente en el corazón se van a reflejar 9 síntomas externos. That is called Shanti. Shanti means even if any obstacles will come, his mind will never disturb. El primero se llama Shanti. Eso significa que aunque venga cualquier obstáculo, la mente de esa persona no se va a perturbar. Always his mind calm and quiet, restless. Su mente siempre va a estar tranquila y calmada. Second, Abharta Kalavtam. That means he will not waste 1 second, 1 moment. Always absorbed with Krishna Nam and Krishna Katha. El segundo significa que nunca va a estar absorto en otras cosas más que en Krishna Katha. Third, Virakti means he detached from all the material sense gratifications. El tercero es Virakti, significa que él va a estar desapegado completamente de las cosas materiales. And fourth, that is called Manasunnata. He completely free from all his designation. Y el cuarto es llamado Manasunyata, significa que va a estar completamente libre de toda designación. That is called Abhiman Sunna, completely free from all kinds of egos, Abhiman. Esto se llama Abhimana Sunya. Esto significa que va a estar completamente libre de todo ego. Asabandhu. Asabandhu means only his one hope. I will attain my Istadev. Asabandhu significa que él tiene solo una esperanza, que es cómo poder alcanzar a su Ishtadev. Then Samutkantha and his very eagerness.
how to attain to Lord. Después Samud canta, esto significa que él está completamente deseoso de poder obtener al Señor. Then Namo Gane Sadaruchi. He has so much taste to glorification and pastimes of Krishna, chanting holy names. Después Nama Gadi Sadaruchi, esto significa que él tiene un gusto por poder saborear los pasatiempos de Krishna y poder saborear el santo nombre. Then Asakti Tad Gunanukhane. He has so much asakti, deep attachment to glorify pastimes of Krishna. Después significa que él tiene mucho ashakti, él tiene un apego por glorificar todos los pasatiempos de Krishna. Prititad Vasati Sthali. I mean, he has so much love and affection. The pastime places of Krishna. Krishna and Lila Bhumi. Entonces también significa que el practicante también tiene todo el deseo de glorificar los pasatiempos de Krishna. In this way, Bhaktivinoda Thakur explained there are 9 external symptoms of Bhava Bhakta. De esta forma, Srila Bhaktivinoda Thakur explica aquí cuáles son los 9 síntomas externos que tiene un Bhava Bhakta. Then Bhava Bhakta also internal symptom 3. Ahora el Bhava Bhakta también tiene 3 síntomas internos. What are the internal symptoms of Bhava Bhakta? ¿Cuáles son los síntomas internos del Bhava Bhakta? Bhagavad Prapti Lalasa. Lalasa is longing and so much greed how to attend to Lord. Bhagavad Prapti Lalasa, esto significa que tiene mucha codicia. Then Anukullamai Abhilasa. And he performed bhajan and sadhan, everything, which is favorable for Shuddha Bhakti. Después Anukula Maya Vilasa, eso significa que él realiza todas las cosas que son favorables para el Shuddha Bhakti. Third, that is called Sauhridya Bhav. Y el tercero es llamado Sauhridya Bhav. That is Sauhridya Abhilasa. His only desire how to make friendship with the pure devotees of Lord. Entonces es Sauhridya Abhilasa. Esto significa que él tiene el deseo de entablar una relación de amistad con el devoto puro del Señor. If you want the mood of Rupa Manjari, así que si tú quieres el humor de Rupa Manjari, so you always observe the katha of Rupa Goswami, Rupa Manjari. Siempre tienes que estar absorto en el Harikatha de Rupa Goswami y Rupa Manjari. Our all Gaudiya Vaishnavas, they are very proud, just thinking, I am the maid servant of Srimati Radhika and serve to Srimati Radhika under guidance of Rupa Manjari, Rupanugatta Bhajan. Así que las enseñanzas de todos los Gaudiya Vaishnavas es que ellos están muy orgullosos de considerarse seguidores de Srimati Radhika, pero ellos hacen servicio bajo la guía de Rupa Manjari. Soon we will also glorify about Rupa Goswami's, because Rupa Goswami Tirobhav Tithi, Disappearance Day is coming. Así que ya se acerca pronto el Tirobhav Tithi o la fecha de desaparición de Srila Rupa Goswami y en ese día lo vamos a glorificar. Rupa Goswami is very nearest dearest of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Srila Rupa Goswami es muy cercano y muy querido para Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu gave all his treasure of heart to Rupa Goswami. Sri Chaitanya Mahaprabhu depositó todos los tesoros de su corazón en el corazón de Srila Rupa Goswami. And another Rupa Goswami in transcendental world, Golok Vrindavan, very nearest, dearest Sakhis of Srimati Radhika, that is called Rupa Manjari. Y también Srila Rupa Goswami en el mundo trascendental, Goloka Vrindavan, él es una de las Shaktis más queridas y más cercanas a Srimati Radhika, Rupa Manjari. So for this regard, all our Gaudiya Vaishnavas, their aim and object, how to serve to Srimati Radhika under guidance of Rupa Manjari. Así que el objetivo de todos los Gaudiya Vaishnavas es cómo poder servir los pies del loto de Srimati Radhika bajo la guía de Rupa Manjari. Especially Srila Raghunath Das Goswami in his Vilap Kusumanjali Grantha. Especialmente Srila Raghunath Das Goswami en su Vilap Kusumanjali Grantha. Glorify how to serve Srimati Radhika under guidance of Rupa Manjari. Glorifica cómo servir a Srimati Radhika bajo la guía de Rupa Manjari. Sri Rupa Manjari Kararchita Pada Padama Goshtandana Bhujarpita Mastakaya
हा मदत कनक गौरी पदार विंदम सनवयानी सनकैस्तव किम करिष्ये. Raghunath Das Goswami composed this verse in his Grantha Vilap Kusumanjali. Así que Srila Raghunath Das Goswami compuso este verso en su Grantha Vilap Kusumanjali. Grantha's name is very sweet. Vilap. Vilap means feeling pang of separation and offering one flowers, lotus feet of Rupa Manjari and Srimati Radhika. Entonces el nombre de este Grantha es muy hermoso, se llama Vilap. ¿Por qué? Porque Vilap significa este deseo que hay de servir y de colocar una flor a los pies del loto de Rupa Manjari y de Srimati Radhika. Once in Golok Vrindavan, en una ocasión en Goloka Vrindavan, in transcendental world, el mundo trascendental, Radha and Krishna and Gopis, they perform sweet ras dance. Radha y Krishna y las gopis estaban realizando su danza rasa. Then midnight. Entonces llegó la medianoche. Then everybody became very tired. Y todo el mundo ya estaba muy cansado. Then Srimati Radhika, she is taking rest in her kunja and with her beloved Govinda. Y Srimati Radhika estaba tomando un descanso en su kunja con su amado Govinda. Just Srimati Radhika, she put her head on the lap of Krishna. Y entonces en ese momento Srimati Radhika puso su cabeza en el regazo de Krishna. And Krishna also, caressing her and ears. Y entonces Krishna estaba tocando su cabello. And Srimati Radhika's lotus feet massaged by Rupa Manjari. Y entonces los pies del loto de Srimati Radhika en ese momento estaban siendo masajeados por Rupa Manjari. Because Srimati Radhika, she became very tired. So for this regard, Rupa Manjari very softly and gently massaged the lotus feet of Srimati Radhika. ¿Por qué? Porque después de la danza, Srimati Radhika ya estaba muy cansada. Entonces en ese momento, Rupa Manjari comenzó a masajear muy suavemente sus pies de loto. Now Raghunath Das Goswami in his sadhak form and looking this vision. Y entonces Raghunath Das Goswami en su forma de sadhaka o practicante estaba teniendo esta visión. And very humble, asking to Rupa Manjari. Y de forma muy humilde, él le pidió a Rupa Manjari. Hey Rupa Manjari, please allow me to serve the lotus feet of Srimati Radhika. Y le dijo, Rupa Manjari, por favor permíteme servir los pies del loto de Srimati Radhika. I want to serve lotus feet of Srimati Radhika, but according your guidance. Yo quiero servir los pies del loto de Srimati Radhika, pero bajo tu guía. So in this verse, Sirupa Manjari Kararchita Pad Padma Goshtandana Bhujarpita Mastakaya Ha Madata Kanaka Gauri Padar Vindam Sanvayani Sanakistava Kim Karishye. I will serve lotus feet of Srimati Radhika under guidance of Rupa Manjari. Así que en este verso se está afirmando cómo uno debe de servir los pies del loto de Srimati Radhika bajo la guía de Rupa Manjari. Because without taking shelter lotus feet of Rupa Manjari, you cannot take service to lotus feet of Srimati Radhika. ¿Por qué? Porque sin tomar refugio a los pies de Rupa Manjari no puedes realizar ningún servicio para Srimati Radhika. For this regard, Narottam Das Thakur, y debido a esto, Srila Narottam Das Thakur, very humble, he wrote this verse. Muy humildemente escribió este verso. When my Gurudev, Lokanath Das Goswami, cuando mi Gurudev, que es Lokanath Das Goswami, hold my hand, tomará mi mano, offer to lotus feet of say Rupa Goswami or Rupa Manjari. Y la pondrá a los pies del loto de Rupa Manjari o Rupa Goswami. Then Rupa Manjari, she will give service to serve to Srimati Radhika. Y entonces en ese momento Rupa Manjari me va a dar servicio para poder seguir los pies del loto de Srimati Radhika. Kabe Lokanath More Sange Laya Jabe Sirupera Pada Padme More Samar Pibe Hena ki hoibe mora Narma Sakhi Gane Anugata Narottame Koribe Sasane.
Narottam Das Thakur in the Bengali song expressed his heart. Entonces en esta canción, Srila Narottam Das Thakur, que está en bengalí, él está expresando su corazón. That means my Guru Rupa Sakhi and bring to Rupa Goswami and Rupa Goswami or Rupa Manjari, then he will give service to lotus feet of Srimati Radhika. Eso quiere decir que mi guru me va a colocar a los pies del loto de Sri Rupa Manjari y Sri Rupa Manjari me va a colocar a los pies del loto de Srimati Radhika. And all our Gaudiya Vaishnavas, Así que todos nuestros Gaudiya Vaishnavas, they are very proud taking the name of Rupa Manjari or Rupa Goswami. ellos están muy orgullosos de poder tomar y honrar el nombre de Rupa Manjari y Srila Rupa Goswami. Gaudiya Bhajan Sadhan means Srijardika, Rupanugatta Bhajan. We serve to Srimati Radhika under guidance of Rupa Goswami or Rupa Manjari. ¿Qué significa hacer vayan para los Gaudiya Vaishnavas? Hacer servicio para complacer a Srila Rupa Goswami o Rupa Manjari. So that means if you want to serve Srimati Radhika under guidance of Rupa Manjari or Rupa Goswami, then you have to make friendship with Rupa Goswami or Rupa Manjari. Eso quiere decir que si tú quieres servir los pies del loto de Srimati Radhika, primero tienes que entablar una relación de amistad con Sri Rupa Manjari o Rupa Goswami. For this regard, Sauhardha Abhilasa. Abhilasa means desire. Make friendship with the pure devotees of different Kapila Radha and Krishna. Así que por eso se dice Bhakta Vilasa. Eso significa que por eso tienes que tratar, o un síntoma, interno, es intentar hacer una relación con aquellos que son devotos puros de Srimati Radhika y de Krishna. In this Bhajan Rasa Grantha, Bhaktivinoda Thakur very nicely and elaborately explained there are two kinds of sadhaka. Entonces, en este libro, en este muy bello granta de Srila Bhaktivinoda Thakur, Sri Vayan Rajasya, él explica muy elaboradamente cómo poder entablar una relación y cómo hay dos tipos de sadhakas o practicantes. All you listen with too much sound or not? All you listen or not? ¿Todos ustedes se pueden escuchar o no? Yeah, less, because this will be far. One is called Jatarati Sadhak, another is called Ajatarati Sadhak, Sanskrit words. Uno es llamado Jatarati Sadhak y el otro es llamado Ajatarati Sadhak. Ajatarati Sadhak. Just I told, Rati manifested one's heart, that sadhak is called Jatarati Sadhak. Entonces, Jatarati Sadhak es aquel sadhak el cual el Rati ya se manifestó dentro de su corazón. Or Ajata means Rati yet not manifest one's heart. That is called Ajatarati Sadhak. Y en el corazón del Ajatarati Sadhak, el Rati aún no se ha manifestado. But both sadhak can practice this grantha and bhajan and sadhak. Pero ambos tipos de sadhakas o practicantes pueden practicar este granta y hacer vayan y sadhak. Everybody can read this grantha, very beautiful this grantha. Todo el mundo puede leer este libro, este granta, es muy bello. Actually, this grantha belongs to Harinam Chintamani grantha. De hecho, este granta pertenece en realidad al Harinam Chintamani. How an ordinary sadhak chant holy names and to absorb his bhajan and sadhan. Así como un sadhak ordinario, ahí se explica cómo un sadhak ordinario puede cantar los santos nombres y hacer vayan y sadhan. So for this regard, Bhaktivinoda Thakur manifested this very nice, beautiful grantha bhajan rasa. Y entonces, debido a esto, Srila Bhaktivinoda Thakur manifestó este bello granta llamado Sri Vayan Rajasya. Those are high class, exalted, advanced devotees. They can remember the pastimes of Krishna. That is called Ashtakalin Leela also in here. Entonces, aquellos que son devotos muy exaltados de Radha y Krishna, ellos están recordando todo el tiempo el Ashtakalila Leela o los pasatiempos de Radha y Krishna. Because everybody is not qualified, but those who are qualified, they can remember Krishna's and Ashtakalin Leela. Porque la verdad es que no todo el mundo está cualificado, pero aquellos que están cualificados, ellos pueden recordar los pasatiempos de Radha y Krishna. Because Krishna
there are two kinds of upasana, worship to Lord, upasana. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de upasana o formas de adorar al Señor. One is called sarasik upasana, another is called mantra mai upasana. Uno es llamado Swarashiki Upasana y el otro es llamado Mantra Mayi Upasana. Yeah? Those are high class, exalted, Rasik Vaishnava. They can absorb in Ashtakali Leelas of Radha and Krishna. Aquellos, el primero, el Swarashiki Upasana, significa que aquellos que son devotos muy elevados de Radha y Krishna pueden estar completamente absortos en su Asta Kaliya Lila. Or those who are ordinary sadhak, primary sadhak, prathamik sadhak. Y aquellos que son practicantes primarios, practicantes ordinarios, they can do bhajan and they can sadhan bhajan and also worship Ishtade Mantramai Upasana. ellos pueden hacer sadhan y vayan y adorar a su deidad o su Ishtadev haciendo vayan y sadhan. Mantramai Upasana, that means you collect one slokas of different Radha and Krishna and offer to lotus feet of Srimati Radhika. Mantra Maya Upasana significa que el practicante ordinario puede colectar algunos shlokas que glorifican a Radha y Krishna y ofrecerlos a los pies de los de Radha y Krishna. If you receive Diksha mantra, Gopal mantra, Gayatri mantra, actually this is what? Mantramai Upasana. One mantra is in there. Si tú recibes Diksha mantra o segunda iniciación, entonces tú ya recibiste el Kama Gayatri y el Gopal mantra, y eso significa que la semilla del mantra ya está ahí, en Mantra Maya Upasana. Just give an example, if you want to make one very nice, beautiful garland. Por darles un ejemplo, si tú quieres hacer una muy bella y bonita guirnalda, Everybody can make garland, very easy. entonces todo el mundo puede hacer guirnaldas, ¿cierto? Es muy fácil. But if you proper way to perform, make one garland, need some skillfulness, dakshata. Pero también para poder hacer una muy bella guirnalda, también se requiere de ciertas habilidades. Understand? ¿Entienden? One color of flowers you can collect and make one garland. Entonces puede que tú colectes un color de flores y hagas una guirnalda. This is also garland or not? ¿Es una guirnalda o no? And offer to Thakurji. Y luego la ofreces a Thakurji, a la deidad. Or you can collect different kinds of flowers, different colors of flowers. O tú puedes también de otra forma colectar diferentes colores de flores, diferentes tipos de flores. Then you can make very nice, beautiful, attractive garland. Y después tú puedes hacer una muy bella y atractiva guirnalda. Madhavi, Malati, Jasmine, and different flowers and different colors flowers you can collect. Then you can make garland. Por ejemplo, flores Madhavi, Malati, puedes colectar estas flores y después hacer una muy bella guirnalda. But you have no skillfulness, expertise. You cannot properly to make that the garland. Pero si tú no tienes habilidad y además no tienes experiencia, no puedes hacer de ninguna forma una guirnalda muy bella. You understand? ¿Entienden? Make garland, this is easy. But very nicely and attractively, make garland, this is need some experience or skillfulness. Entonces, por ejemplo, tú puedes hacer una guirnalda y esto puede que sea muy fácil, pero hacer una muy bella guirnalda que puedas ofrecer requiere de habilidad y de experiencia. Is it true or wrong? Understand? ¿Cierto o no? Just make one garland, put, actually this is not part. Entonces, But you have to know which color, how to give, and how to make this. Puede que tú agarras el hilo y la aguja y entonces empieces a meter una flor y otra, pero esto no se llama un servicio perfecto. Then you will know how is beautiful this garland. Even Srimati Radhika, she will be astonished. Who made this garland? Srimati Radhika, she will be asked to you. Pero cuando hay habilidad y experiencia, tú ofreces una guirnalda muy bonita a Srimati Radhika, incluso Srimati Radhika queda sorprendida y dice, ¿cómo es posible que haya hecho una guirnalda tan bella? And in Golok Vrindavan, En Goloka Vrindavan, Vrindavan Dham, en Vrindavan Dham, and Srimati, one in Kunja, one Sakhi, she made very nice, beautiful, soft bed of Srimati Radhika with
the flowers, petal of the flowers. Había una Shakti que en un muy hermoso kunya hizo una cama muy suave con flores para Srimati Radhika. Then Srimati Radhika, when she saw that the bed of the meeting, conjugal meeting of Divine Radha and Krishna. Y entonces cuando Srimati Radhika vio esta cama de flores, pensó en el amor conyugal de Radha y Krishna. Then Srimati Radhika, she asked Rupa Manjari. Y entonces en ese momento Srimati Radhika le preguntó a Rupa Manjari. Because Rupa Manjari is very close to Srimati Radhika. ¿Por qué le preguntó a ella? Porque Rupa Manjari es muy querida y cercana para ella. Understand? ¿Entienden? There are many Manjaris are there, this is true. But Rupa Manjari, she is very nearest and dearest of Srimati Radhika. Hay muchas Manjaris, esto es cierto, pero la más cercana y la más querida para Srimati Radhika es Rupa Manjari. So, Srimati Radhika, she asked to Rup, oh, who made this, my soft bed in this kunja? Así que Srimati Radhika dijo, ¿quién hizo esta bella cama dentro de mi kunja? This bed is very beautiful and attractive. Dijo, esta cama es muy bella y atractiva. Because that bed, Srimati Radhika bed, with very nice soft petal of the flowers, one kind of flower that is called Siris flowers, Siris full. And here is not easy to see, but in Bengal you can see that flower, very soft and petals. Entonces, la cama and reddish color, saffron colors. La cama de Srimati Radhika está hecha de unas flores muy suaves y muy bellas que se llaman Siris. Aquí no es muy fácil verlas, pero en Bengala tú puedes ver estas flores en diferentes lugares que son de un color como rojizo, como azafrán, son muy bellas. The petal of these flowers, Siris flowers, and very soft. Just you press your two fingers, it will be what? Press. Entonces, y el color es muy bello de estas flores Siris y también son muy suaves. De hecho, tú puedes juntar tus dedos y hacerlas así, son muy, muy suaves. And also very beautiful. Reddish color in there. Y tienen este color rojizo muy bello. And that flowers, tip of the petal of the flower, also little bit, or this color. That's called basanti color. The yellow color in there. Y este color de los pétalos de estas flores es como los pétalos que están aquí en el altar, como rojizo. Understand? Y por dentro el pistilo es como amarillo. Understand? ¿Entienden? Very rare. You can see here and there that flowers. Y esas flores son rojas y las pueden ver por aquí y por allá. Automatically your stimulation will come, as like Radha and Krishna. Y automáticamente cuando tú ves en estas flores viene un estímulo hacia ti. Because tip of de Radha y Krishna. The tip of the petal of the flowers, that is called, then you look and look like Krishna's and Pitambar. Porque la orilla de estas flores, las flores son rojas, pero la orilla es como color amarilla. Entonces lo que está diciendo es que cuando ves la flor, rest part, very nice, beautiful, reddish color. Entonces cuando ves el amarillo de alrededor te recuerda el pitámbar de Krishna. Por dentro tiene ese color rojizo. So now coming this Srimati Radhika, she asked Rupa Manjari, who made this? My very nice, beautiful, soft bed. Así que Srimati Radhika le dijo a Rupa Manjari, ¿quién hizo esta cama tan suave y tan bella? Then Rupa Manjari, she is very laughing and joking. Y entonces Rupa Manjari comenzó a reírse y a bromear. She told, I don't know. Y dijo, yo no sé. She knows everything, but she is saying, I don't know. Ella sabe todo, pero ella le dijo, yo no sé. Then she said, no, tell to me. Y entonces Srimati Radhika le dijo, no, dime quién la hizo. This bed is very sweet, very beautiful. Le dijo, esta cama es muy dulce, es muy bella. Then Srimati Radhika again and again glorified that bed on the kunja. Y entonces Srimati Radhika comenzó una y otra vez a glorificar esa cama que se había hecho en el kunja. Then Rupa Manjari, she told, y entonces Rupa Manjari dijo, Je Manju Lali ani dila ei nava sakhi. Manju Lali. And Loknath Das Goswami translated form, that is called Manju Lali.
Y entonces si Rupa Manjari dijo, esa cama fue hecha por Manjulari. So, Entonces, Sí, dijo, say that just in the form of Lokanath Das Goswami es Manjulari. This is what he said. Y entonces él dijo Manjulari, ¿quién es Manjulari? Es la forma trascendental constitucional de Lokanath Das Goswami. so Manjulali, she brought me this new young girls, Manjari. Y entonces dijo, Manjulali trajo a estas nuevas jóvenes. Then Srimati Radhika, very humble, asked, what is her name? Y entonces Srimati Radhika, de una forma muy dulce, le preguntó, ¿cuál es tu nombre? That time Rupa Manjari, very soft way, her name is Anu Vilas Manjari. Y entonces en ese momento Rupa Manjari le dijo de una forma muy suave, su nombre es Anu Vilas Manjari. That means Lokanath Das Goswami is Lokanath Das Goswami. Narottam Das Thakur, his transcendental constitution form name, let's go, Anu Vilas Manjari. Y el nombre o la forma trascendental constitucional de Narottam Das Thakur es Anu Vilas Manjari. Jiva Goswami transcendental constitutional form name, Vilas Manjari. Y el nombre de Jiva Goswami es Vilas Manjari. Narottam Das Thakur, his transcendental constitutional form, that is called Anu Vilas Manjari. Y en la forma trascendental constitucional de Narottam Das Thakur es Anu Vilas Manjari. Then Srimati Radhika is very pleased. Y entonces Srimati Radhika estaba muy complacida. Srimati Radhika told, okay, come. Y les dijo, ok, vengan. That time Anu Vilas Manjari, she become very shy. Y entonces en ese momento Anu Vilas Manjari era muy tímida. Then Srimati Radhika, she is very pleased with her. Y entonces Srimati Radhika estaba muy complacida con ella. And Srimati Radhika, she told, okay, you can stay in my kunja and serve my lotus feet. Y entonces en ese momento Srimati Radhika le dijo a Anu Vilas Manjari, ok, tú te puedes quedar en mi kunja y servir mis pies de loto. So in this way our acharyas explain, Así que de esta forma nuestros acharyas explican, when you do bhajan and sadhan cuando hagas tú vayan y sadhan and chanting holy names, y cantes los santos nombres remembering and Radha Krishna's sweet names, y recuerden los dulces nombres de Radha y Krishna, Tannama Rupacharitadi Sukirtananu Smrito Kramena Rasanamana Nijajjo Tishtan Briji Tadanugami Jananugami Kalangnay Dakila Ittopadi Sasaram Tannama Rupacharitadi Sukirtananu Smrito Kramena Rasanamana Nijajjo Tishtan Briji Tadanuragi Jananugami Kalangnay Akila Itta Upadisa Saram. This is the essence of all the instruction of Srila Rupa Goswami. Así que en este verso se da la esencia de todas las instrucciones de Srila Rupa Goswami. And always chant Lord's sweet names, Madhur Nam. Siempre canta los dulces nombres del Señor, Madhur Nam. And Krishna's many names. Krishna tiene muchos nombres. But which name you will chant? Pero ¿qué nombre es el que tú vas a cantar? And those are very sweet names, that name related with Krishna's and Srimati Radhika's sweet pastimes. Entonces vas a cantar aquellos nombres que son muy dulces y que están escritos en los pasatiempos de Radha y Krishna. As like Syamasundar, Madan Mohan, Vrindavan Chandra, Como Syamasundar, Ras Bihari. Madan Mohan, Vrindavan Chandra, Ras Bihari. This name gave her automatically Krishna's related with his sweet pastimes. Estos nombres automáticamente te relacionan con los dulces pasatiempos de Krishna. Ras Bihari. Ras Bihari means Ras Bihari, ¿qué significa? Krishna always performs rasa Significa que with Krishna siempre realiza el Srimati rasa Radhika. con Srimati Radhika. For this regard, his name is called Rasa Bihari. Y debido a esto su nombre también es Rasa Bihari. Simultaneously, you chant Srimati Radhika's many names. Y simultáneamente tú también cantas diferentes nombres de Srimati Radhika. Which name do you want to chant? ¿Qué nombre quieren cantar de Srimati Radhika? Raseswari.
Raseshwari. Raseshwari means is one who control ras dance. Raseshwari significa aquella que controla la danza rasa. Rasa Ishwari, Raseshwari. Rasa Ishwari, aquella que controla la danza rasa. Understand? ¿Entienden? And Krishna, he is not Raseshwar. Krishna is not controller of the ras. ¿Entienden? Krishna no es Raseshwar, él no es el controlador de la danza. And Srimati Radhika, she is the controller of ras. For this regard, her name is called Raseshwari. Srimati Radhika es la que controla la danza rasa y por eso únicamente ella tiene este nombre, Raseshwari. In ras dance, there are many gopis are there. En la danza rasa hay muchas gopis. Sapaksha, Vipaksha, Talsapaksha, Suidpaksha, Sapaksha, Vipaksha, Suidpaksha, Tatastapaksha. Many kinds of gopis are. Muchos tipos de gopis. Shrutichari, Munichari, Sutichari, Munichari. many kinds. Jyothiki, or Jyothiki, many kinds of gopis are there. Diferentes tipos de gopis están ahí. Ras means Ishwar. Prasvati asadhatiti ras. ¿Y qué significa ras? Releasing different mellows. Significa realizar diferentes Ras is not ordinary things. El rasa no es algo ordinario, no son cosas ordinarias. ¿Entienden? Because Krishna, he is releasing different mellows from the heart of his pure devotees. ¿Por qué? Porque Krishna realiza las dulces velocidades que hay en el corazón de sus devotos. So millions gopis are there. Así que hay millones y millones de gopis ahí. If you translate consonant form, gopi also you will be there. Y si tú también algún día alcanzas a ver tu forma trascendental constitucional y la alcanzas, también vas a estar ahí en la forma de una. You understand? This is your original gross body, and you don't know your transcendental constitutional form, Siddhadeha. Pero debido a que estás identificado con tu cuerpo burdo, no puedes entender tu forma trascendental constitucional, tu Siddhadeha. You are very great fortune, that must be. Then your Siddhadeha of the Gopi form is there. Entonces, cuando tengas esa fortuna de poder alcanzar esto, entonces vas a entender cuál es tu Siddhadeha y tu forma trascendental de Gopi. So you will be also in the ras dance. Y en ese momento podrás también estar en la danza rasa. Understand? You don't know who are you. ¿Entiendes esto? Tú no sabes ni quién eres. Now you know about your gross body. Solamente entiendes tu cuerpo burdo en ese momento. This gross body is what? As like the stool bag. Y este cuerpo burdo es comparado con el excremento. This is program. La bolsa de excremento. This body is called Malmutra Sarir. This body is the bag of urine and stool, blood, mucus. Entonces, este cuerpo es únicamente una bolsa de orina, excremento, de pus, de carne. This is true wrong. ¿Entienden esto? ¿Es cierto o no? You have 9 doors in this body. Tú tienes 9 puertas en este cuerpo. And all doors are very contaminated with all the bad things, not good things. Y todas estas 9 puertas las tienes contaminadas de todas las cosas malas, no de cosas buenas. You understand? ¿Entienden esto? But you have very nice, beautiful, transcendental form. You have everything. Pero también tú tienes una bella forma trascendental constitucional. Tú tienes todo. You are not this body. No eres este cuerpo. You are not this material body. You are not the bag of stool. Tú no eres este cuerpo material, no eres esta bolsa de excremento. You have soul, Atma. Tú tienes alma, Atma. And your very nice, beautiful form inside. Y tú también tienes una forma muy bella adentro. Just I will explain. And you are, so for this regard I explain, if you are very great fortune, maybe your body is what, Gopi form is there. También por eso te explico que el día que tengas esta buena fortuna vas a entender que esta forma de Gopi también. When you associate with sadhu, do bhajan and sadhan, cuando te asocies con los sadhus, hagas bhajan y sadhan, then realize your transcendental constitutional form Siddhadeha. entonces vas a poder realizar tu forma trascendental constitucional o Siddhadeha. Then you will go Golok Vrindavan. Y en ese momento te vas a ir a Goloka Vrindavan.
and take birth in the womb of the gopis. y tomarás nacimiento en el vientre de Then una you gopi. get the... Es este cuerpo. You are not this material body. You are not the bag of stool. Tú no eres este Malmutra. cuerpo material, no eres esta bolsa de excremento. And you have soul, Atma. Tú tienes alma, atma. And your very nice, beautiful form inside. Y tú también tienes una forma muy ¿Eh? bella adentro. Just I will explain. And you are, so for this regard I explain, if you are very great fortune, maybe your body is your gopi form is there. También por eso te explico que el día que tengas esta buena fortuna vas a entender que esta forma de gopi When también you está dentro associate de with ti. sadhu, do bhajan and sadhan, Cuando te asocies con los sadhus, hagas vayan y sadhan, then realize your transcendental constitutional form Siddha Deha. entonces vas a poder realizar tu forma trascendental constitucional o siddha de. Then you will go Golok Vrindavan Y en ese momento te vas a ir a Goloka Vrindavan and take birth in the womb of the gopis. y tomarás nacimiento en el vientre de Then una you gopi. get the gopi sarir, gopi form, gopi body. Y entonces podrás obtener la forma de una gopi y su There cuerpo. are many processes, just I explained. Then you attend Ras dance. Hay muchos procesos en realidad, solo les estoy explicando algunos. Y de esa forma podrás alcanzar la danza. So just I coming back my subject matter. Así que voy a regresar al tema del cual estaba Yeah. hablando. There are many gopis in Ras dance. Así que hay muchas gopis en la danza rasa. Chandravali side is also there. Está el bando de Chandravali, And Radharani's side also there, Radha Paksha. está el bando de Srimati Radhika, Radha Paksha, Suhit Paksha, Samla and others. está el Sri Paksha, Shamala y And otras. Tarsa Pakshas, many kinds of gopis are there. Hay diferentes tipos de gopis ahí. But when Ras dance is going on, very nice. Everybody completely absorbed in Ras dance. Dancing, singing. Pero cuando la danza rasa está, todos están completamente absortos en ella, bailan y And cantan. Krishna is dancing with all the gopis. Y Krishna está bailando al mismo tiempo con las gopis. Krishna, he goes one gopi to one gopi and very quick he goes. Y Krishna se mueve rápidamente de una gopi a otra gopi. Jatha Alavat Chakra. Alavat Chakra means if you take one burning stick Esto significa que si tomaras una vara and you also moving very quick, they can see one cycle of the light. y entonces esta vara estuviera encendida y la empiezas a mover y hacer esto, podrías ver en el círculo el reflejo de esta luz. In the same way, Krishna in the Ras dance, he is dancing. He goes one gopi to one gopi. Very quick he goes. De la misma forma, Krishna en la danza rasa se está moviendo muy rápido de una gopi a otra gopi. Or Krishna is Bhagavan. Pero Krishna es Bhagavan. He manifested many forms. Él manifiesta muchas formas. So in this way, Krishna, he goes one gopi to one gopi and dancing, singing. Así que de esta forma Krishna va de una gopi a otra gopi y están cantando y bailando. So all the gopis, they are so much intoxicated with their own great fortune. Así que todas las gopis están completamente intoxicadas por su gran fortuna. That is Sanskrit word that is called Saubhaggamad. Así que la palabra en sánscrito es Saubhagamat. You understand? All the gopis, they are so much intoxicated with their great fortune. But Krishna, only with me. Todas las gopis están demasiado intoxicadas con su gran fortuna porque todas ellas piensan solamente Krishna está conmigo. With Yogamaya, they did not see to others. They are thinking only Krishna with me. Pero por arreglos de Yogamaya no pueden ver a las otras. Ellas dicen solamente Krishna está conmigo. For this regard, they have Saubhaggamad. Saubhaggamad, that means intoxicated with their great fortune. Y debido a esto es que ellas están completamente intoxicadas por esa gran fortuna. In the meantime, Srimati Radhika, she noticed, Al mismo tiempo, Srimati Radhika está notando oh, how Krishna is a great cheater. y Srimati Radhika dice, oh, como Krishna es un gran engañador. Now Krishna is going to all the gopis. Dice, ahora Krishna está yendo con todas las gopis. Or Krishna says, hey Srimati Radhika,
you are my heart and soul, you are my only one. Pero Krishna me dice, oh Srimati Radhika, tú eres mi única, tú eres mi vida y mi alma. No parang nirbadam samdhyam sasadu krita vibhudu sapiva jama durja griha sinkara sangvishcha pratijatu sadhuna. Krishna says, hey Srimati Radhika, you are my heart and soul, you are my atma, you are my everything. Without you I cannot do anything. En este verso Krishna le está diciendo a Srimati Radhika, Srimati Radhika, tú eres mi vida y mi alma y sin ti no puedo vivir. And now he is going to everybody. Pero al mismo tiempo él está yendo con todas las gopis. That means Krishna is thinking, I am equal to all the gopis. Así que Krishna, eso significa que Krishna está pensando, yo soy igual para todas las gopis. For this regard, Srimati Radhika's man anger coming. Y debido a esto es que el man o la ira de Srimati Radhika llega. You understand? ¿Entienden? That is called sapatna bhav, mane co-wife mood coming. Entonces esto es Shapaknava, eso significa el humor de esposa que llega. And where the sapatna bhav, when co-wife mood will come, automatically what? Angerness will come. Entonces, y cuando llega este humor como de esposa que está engañada, entonces, ¿qué es lo que llega a ella? Únicamente ira. Then Srimati Radhika, she become very angry. Entonces, Srimati Radhika en ese momento se enoja mucho. Before, now Rasa is going very nice. Now Srimati Radhika, she is very angry. Entonces, antes de esto, la danza rasa estaba fluyendo perfectamente, pero ahora Srimati Radhika está completamente furiosa. Don't say, for this regard, Srimati Radhika, she stopped to dancing with Krishna Y in the Rasa entonces, dance. por ese motivo, Srimati Radhika se detiene y deja de bailar con Krishna en la danza rasa. When Srimati Radhika, she stopped to dance, then automatically Rasa dance completely stopped. Y cuando Srimati Radhika deja de participar en la danza rasa, en ese momento toda la danza rasa se detiene. Then Krishna thinking, what happened? Why? Y Krishna en ese momento dice, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué se detuvo? Then Srimati Radhika, she realized, oh, Srimati Radhika, she is angry with me. Y entonces en ese momento Krishna se realiza y se da cuenta que Srimati Radhika está enojada con él. So Krishna is thinking, in front of all the gopis, I pacified to her, her anger. Then one gopi and another gopi, they will be angry with me. Entonces Krishna por eso dice, bueno, entonces si ella se enoja, todas las gopis se van a comenzar a enojar y después todas van a estar enojadas conmigo. For this regard, Krishna, he took Srimati Radhika by force. Y entonces, debido a esto es que Krishna toma a la fuerza a Srimati Radhika. Srimati Radhika, she does not want to go away alone. She wanted to go away with Krishna. But Krishna, by force, took her and disappeared from the Rasa. Y como Srimati Radhika está furiosa, no quiere ir con Krishna, entonces Krishna en ese momento la toma a la fuerza y desaparecen de la danza rasa. Thousands, millions of gopis are there. Millones y millones y millones de gopis están ahí. But only Srimati Radhika is not in Rasa dance. Pero solamente Srimati Radhika no está en la danza rasa. Radhika Vihane Bhangiluji Ras. And only Srimati Radhika is not in there. For this Ras, complete what? Stops. Entonces, debido a que Srimati Radhika no está ya en la danza, toda la danza rasa se detiene. And all gopis say, where is Krishna? Y todas las gopis se preguntan, ¿dónde está Krishna? So Ras completely stopped. Así que la danza se detiene completamente. Why am I saying? ¿Por qué les estoy diciendo esto? There is Srimati Radhika, she is called Raseswari. She is the supreme controller of Ras. Porque Srimati Radhika es llamada Raseshwari, la suprema controladora del Ras. Understand? A Krishna, he is called Rasa Vihari. He performs Ras dance. But Srimati Krishna can't control the Ras. Y Krishna es llamado Ras Vihari porque él solamente participa en la danza rasa, pero él no es el controlador del Ras. So that means when you chant this name, what name? Raseswari. Raseswari Vinodini Bhanukula Chandra. Radhe Govinda Jaya Sri Radhe Govinda Jai Jai Sam Sundar Madan Mohan Vrindavana Chandra
जय जय श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र जय जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद जय 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 श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंद्र जय जय श्याम सुंदर मदन जय जय राधा रमन रस बिहारी श्री गोकुलानंद जय जय राधा रमन जय जय रासेश्वरी वेणुदिनी भानुकुल चंद्र जय जय रासेश्वरी So Rupa Goswami Pad in his Nectar of Instruction explained that Tannama Rupacharitadi Sukritananu Smrito Krameno Rasana Manasi Nijajo Tishtan Braje. Always you stay in where? In Braj. Así que debido a esto, Srila Rupa Goswami Pad en su Granta, el Néctar de la Instrucción Bhakti Rasamrita Sindhu, cita este verso y dice: Tishtam Braje, tú siempre debes permanecer en Vrindavan. If physically can't stay in Braj, you must stay in Braj with your mind. Así que si tú no puedes permanecer en Braj con tu cuerpo y de forma física, por lo menos puedes permanecer con tu mente. Tishtan Braji. Tadanuragi, and always associate with high class, exalted, Brajarasik, Sadhu and Guru. Tad Anurage significa que siempre debes permanecer al lado del sadhu y principalmente de aquel que es un Braja Rasik. Jananugami, always following the footsteps of those who are eternal associates of Krishna, Krishna Nitya Siddha Parikar. Y siempre debes seguir los pasos de aquellos que son los asociados eternos de Krishna o su Nitya Parikar. Here the Jana Anugami. Anugami means following their footsteps. Esto se llama Jana Anugami. Eso significa que tienes que seguir las huellas de ellos. Not Anukaran. Anukaran means don't copy. Eso significa Anukar, no significa Anukar, que los tienes que copiar a ellos. No duplicity and hypocrisy. No debes tener duplicidad e hipocresía. In our Gaudiya two Siddhantas is there. En nuestra Gaudiya hay dos Siddhantas. That is called Anukaran and Anusaran. Uno se llama Anukara y el otro es Anusaran. Anukaran means is what? Copy. Anukaran, ¿qué significa? Copiar. Understand? What is doing? You are doing same. Lo que están haciendo, tú haces lo mismo. That is called Anukaran. Esto se llama Anukaran. As like monkey. Esto es como los monos. Yesterday I told this story. Ayer ya conté The story of hat seller. La historia del vendedor de sombreros. Hat seller? ¿Entienden? Un vendedor de sombreros. One hat seller. En una ocasión, un vendedor de sombreros. He was going to sell his many hats. Él había salido a vender sus diferentes sombreros. On the way, he became very tired. En el camino, él se empezó a cansar demasiado. He took rest under one tree. Y tomó descanso debajo de un árbol. So, when he was sleeping, y cuando él estaba durmiendo, there many monkeys came. Y entonces muchos monos llegaron. And took all his hat from his bags. Y tomaron todos los sombreros que tenía en sus bolsas. And monkeys, they also climbed on top of the branches of the tree. Y entonces los monos escalaron hasta la cima de los árboles. And monkeys, they put the hat on their head, because the hat seller also putting hat. Y entonces los monos se pusieron los sombreros. ¿Por qué? Porque el vendedor de sombreros también los tenía. Then, after a couple of minutes, hat seller, he waked up. Y entonces después de un par de minutos el vendedor de sombreros se despertó. Then he saw all his bag completely empty, no hat inside. Y vio que sus bolsas estaban completamente vacías, que ya no había sombreros. Then he became very upset. Where is my hat? Y él se enojó mucho y dijo, ¿dónde están mis sombreros? Then he noticed top of the branches of the trees. The monkeys, they put the hat on their head. Y entonces él volvió a ver la cima de los árboles y vio que todos los monos tenían sombreros puestos. Then thinking, how will take back my hats from Y them? dijo, ¿y ahora cómo les voy a quitar estos sombreros? Then a hat seller is very clever. Y entonces el vendedor de sombreros, que era muy astuto, He also
took his head from his head Entonces también se quitó su sombrero de la cabeza. and very took and very angry and took that bad Lo head. hizo como si estuviera muy enojado y se quitó el sombrero y lo lanzó. So monkeys don't copy same thing. Y entonces los monos copiaron lo mismo. Monkeys also they took their head and flew. Se quitaron los sombreros y los tiraron también. Then Harshala very quickly he collected the head and put on his back and ran away. Y entonces de esta forma el vendedor de sombreros recuperó rápidamente todos los sombreros y los colocó en sus bolsas y se echó a correr. The story about what is the purport about this story? Así que ¿cuál es el propósito de esta historia? Monkeys, they are copying. Los monos copian. You understand? ¿Entienden esto? That is called anukaran, copying. A esto se le llama anukaran, copiar. So our Shastra says, don't do copying. Nuestra Shastra dice, no copies. Anusaran. Anusaran means always follow the footsteps of Brajavasis. Dice anusaran, esto significa siempre sigue las huellas de los Brajavasis. Our Brajavasis, they perform bhajan and sadhana. Como los Brajavasis are absorbed with Krishna. Como sigue las huellas de cómo los Brajavasis realizaron Vayan y Sadhan y realizaron servicio para Krishna. You have to perform bhajan sadhana to Radha and Krishna under guidance of Nityasiddhas Brajavasis. Así que tú tienes que realizar Vayan y Sadhan para servir a Radha y Krishna bajo la guía de los Brajavasis. So for this regard, Shastra is saying this way. Así que por eso la Shastra dice de esta forma. So tannama rupacharita sukurtana smadu kamana rasana manasiriju tishtan braje tadanu ragi jananu gami, jana anugami, and following the footsteps, jana anugami. Dice Jana Anugami, sigue las huellas. Anugami means anugatta, under guidance. Anugami significa anugata, significa servir bajo la guía. Not do anything independently. No hacer nada de forma independiente. Satantra bhajan, this is not our perfect bhajan. Satantra Bhajan no es una práctica perfecta. You understand? Satantra means independently. ¿Entienden lo que significa Shatantra? Hacer servicio de forma independiente. You do bhajan and sadhana under guidance of Guru and Vaishnavas. Tú tienes que hacer Vayan y Sadhan, pero bajo la guía de Guru y los Vaishnavas. Vaishnav dharma means is what? Anugatta dharma. ¿Qué significa Vaishnav Dharma? Significa Anugatya Dharma. Anugatta, understand? ¿Entienden lo que es Anugatya? Samvari. Vaishnava, under guidance. Simple. Significa seguir las huellas de los Vaishnavas bajo su guía. De una forma simple. So, Jananugami Tadanu Ragi, Jananugami Tadanu. Kalagni. In this way you chant holy names and remember Krishna. Y de esta forma, siguiendo sus huellas, tienes que cantar los santos nombres de Krishna. So now when in this Bhajan Rasha Grantha, Bhaktivinoda Thakur explained two kinds of sadhak. One is called Jatarati, one is called Ajatarati. Entonces, por eso Srila Bhaktivinoda Thakur en su Vayan Rahasya explica que hay dos tipos de sadhakas. Uno es llamado Jatarati Sadhak y el otro Ajatarati Sadhak. Both sadhak can do bhajan and sadhana. Ambos sadhakas practicantes pueden hacer Vayan y Sadhana. So for this Bhaktivinoda Thakur in scientific way, así que por eso Srila Bhaktivinoda Thakur de una forma científica first Jam Sadhan, explica el Jam Sadhan. he explained first, that is called Nishanta Bhajan. Esto lo explica primero el Nishanta Vayan. Nishanta means Nisha Anta iti Nishanta. Nisha means night. Nisha, ¿qué significa Nishanta? Nisha significa noche. Or Anta means end. Y Anta significa final. So what is the meaning? The end of night. Así que, ¿cuál es el significado? El final de la noche. That is called Nishanta Bhajan. A esto se le llama Nishanta Vayan. You understand? Nishanta Bhajan first. ¿Entienden qué es Nishanta Vayan? Those who are advanced devotee, they remembering Radha Krishna's sweet Kunjabhanga Lila. That is Nishanta Bhajan Lila. Aquellos que son devotos muy avanzados y exaltados realizan este Nishanta Lila. Just I briefly tell to you. Así que solamente les voy a decir ya brevemente. Radha and Krishna, they perform sweet Lila in Golok Vrindavan in their Kunja. Radha y Krishna realizan sus dulces lilas en Goloka Vrindavan, en los kunjas. Then they slept. Y después se quedan dormidos. But
when about to dawn, Pero cuando está a punto de amanecer, then eastern side almost illuminated. el lado este se comienza a iluminar. Then Vrindadevi, she is very anxious. Y entonces en ese momento Vrindadevi. Brinda Devi estaba muy ansiosa. This is the duty of Vrindava Devi. How Radha Krishna, they will return back their house. Este es el deber de Brinda Devi, ver cómo Radha y Krishna van a regresar a su hogar. Swar Bhakti Mantra, Dekhiya Arunaday, Brinda Devi Vyasta hoy, Kunje Nana Rob Uthailo, Sukhasari. Dekhiya Arunaday, Brinda Devi Vyasta hoy, Kunje Nana Rob Uthailo. Sukhas. Just here. Dekhiya Arunaday, Brinda Devi Vyasta hoy, Kunje Nana Rob Karailo. Sukhasari Padda Suni Uthe Radha Nilmani Sakhi Gana Dekhe Hishta Hoilo Kaluchita Sulolita Kakkatira Rabivita Radha Krishna Satrishna Hoya Nija Nija Grihe Gela Nibrite Sana Koila Duye Bhoji Selila Smoria Ei Lila Smara Ar Gau Krishna Nam Krishna Lila Premadhan Pave Krishna Dham. And Bhaktivinoda Thakur in Bengali song. Así que Srila Bhaktivinoda Thakur en esta canción bengalí. So Vrindadevi, she noticed. Now Radha Krishna, they completely absorbed to sleep. Dice que Brinda Devi está completamente absorta en su servicio. But now eastern side completely illuminated. That's called Arunodaya. Este comienza a iluminarse. Then Vrindadevi is thinking, oh Radha Krishna, they are sleeping. When they will wake up? Y entonces Brinda Devi comienza a decir, Radha y Krishna están dormidos, los tengo que despertar. Because about to dawn. Porque ya está a punto de amanecer. The Brajavasis, they will come out from their home. Y entonces los Brajavasis están a punto de salir de sus casas. If Brajavasi will come this place and see Radha and Krishna, they are sleeping together in the Kunja lonely place, then big problem will come. Y si los Brajavasis salen de sus casas y ven que Radha y Krishna están durmiendo juntos en el mismo Kunja, va a haber un gran problema. This is true or not? ¿Es cierto o no? So for this regard, Srimati Vrindadevi is thinking, how Radha and Krishna, they will wake up. Y entonces por eso es que Brinda Devi está pensando en qué momento es que se van a despertar ya. So first Vrindadevi, she gave hints to the small birds. Y entonces debido a esto es que Brinda Devi les da semillas a los pájaros. On the hints of Vrindadevi, there are small birds in their nest making sound with their wings. Y entonces en el lugar de Brinda Devi están ahí pequeños pájaros en su nido moviendo las alas y haciendo ruido. But Radha and Krishna, they are deep sleep. Pero Radha y Krishna están dormidos completamente. They did not listen the sound of the wings of the birds. Y no escuchan los aleteos ni los sonidos de las aves. Still they also embracing to each other and sleeping. Y están abrazados el uno y otro y siguen durmiendo. They can't open their eyes. No pueden abrir sus ojos. Because last night they did dancing, singing, so tiredness comes. ¿Por qué? Porque la noche anterior estuvieron haciendo la danza rasa y quedaron muy cansados, así que el cansancio se les refleja. If you are very tired, very difficult to wake up early in the morning. Así es, como cuando tú estás muy cansado, te es muy difícil pararte temprano. Very difficult to open your eyes also. Maybe you wake up, but difficult to open your eyes. Incluso abrir tus ojos. Tal vez ya estés despierto, pero no puedes abrir los ojos. This is true. ¿Es cierto o no? ¿Les ha pasado? You know, I have to go my office, go to my job, think this. But you are very tired, very difficult to open your eyes. Y ustedes dicen, tengo que ir a trabajar o hacer esto o lo otro, pero les es muy difícil abrir sus ojos. This is true. ¿Es cierto o no? Very good, to eyes. No pueden abrir los ojos. So in the same way, Radha and Krishna now they are very deep sleep, Govind Nidra. Así que de esta forma, Radha y Krishna están completamente sumergidos en su sueño. For this regard, they did not listen the sound of the wings of the birds. Y debido a eso es que no pueden alcanzar a distinguir el sonido de las aves.
Then Vrinda Devi think what to do now. Y Brinda Devi dice, ¿ahora qué voy a hacer? Then Vrinda Devi, she gave instruction, the rooster, you know rooster? Entonces Brinda Devi le da la instrucción al gallo. And what is it called? Hey, papagayo. Concord, huh? Rooster guy. Hen. Huh? Murga. Huh? So according to the instruction of Srimati Vrinda Devi, then rooster starts to making sound. Konkar, as like Vedas mantra going up. Y entonces, debido a la instrucción de Brinda Devi, es que el gallo canta y empieza a elevar sus notas como los himnos de los Vedas. Huh? If you have, what is called? Roast, hen. What do you call? Hen. Galina. She, and roaster, the boy, the man. Entonces, es como si tú tienes gallinas. There's no need to look your clock. Just 3:30, then you can see, they start to No es necesario, por ejemplo, sound. si tú tienes gallos o gallinas, que pongas tu despertador a las 3:30 de la mañana, ya van a estar cantando. Have you seen or no? ¿Lo han visto o no? Then again they stop. Y otra vez se vuelven a callar. And again 30 minutes, again just 4 o'clock, again making the sound. Y otra Konkar. Y otra vez 30 minutos después, a las 4 de la mañana, otra vez ya están cantando. So now according to the instruction of Vrinda Devi, rooster makes the sound. Y entonces, de acuerdo a la instrucción de Brinda Devi, es que el gallo canta y hace el sonido. Then one Sakhi of Srimati Radhika, Así que una de las Shaktis de Srimati Radhika, she chastised to rooster. ella castiga al gallo. Hey, rooster, Y le dice, hey gallo, why are you making sound? ¿por qué estás haciendo ese sonido? Do you know? My divine Radha and Krishna, they are taking rest. ¿Qué no sabes que mi divina pareja Radha y Krishna están descansando? Don't make disturbance their sleepiness. No vengas a perturbar su sueño. Otherwise, I will send you where? Hellish planet. Entonces, si no, de alguna otra forma, yo te voy a castigar y te voy a mandar a los planetas infernales. And that was Yamaduta will cut your head. Y los Yamadutas te van a cortar la cabeza. And in our one Bengali song also explained, En una canción de Bengalí también se in this explica material world, our love and affection as like rooster. que nuestro amor y afecto en este mundo material es como el de un gallo. Es como un gallo. Understand? Amar tumar bhalobasa, Mullah Sahibir, Murgi Pusha. You know, Muslim, they also nourishment the, what is it called? Chicken. ¿Entienden? Por ejemplo, los musulmanes alimentan a los pollos. That time, Muslim, they also eating food, rice, sabji, anything. Y los musulmanes están comiendo comida como un sobji o arroz. And some, his remnants throw to the chicken. Y sus remanentes, ellos se los lanzan a los pollos. And chicken, they are coming very close to Muslim. Y los pollos se acercan a los musulmanes And also collects of the remnants. y están comiendo ahí sus remanentes. The Muslim, he is very clever. Y el musulmán He is astuto, holding one rooster. en ese momento chicken. agarra un gallo. This is how much weight. Y entonces ve cuánto pesa. When they go, this is very weight. That thing cut his head. Y en ese momento los musulmanes cargan al gallo y dicen, ok, este está pesado y es muy blanco. Y en ese momento le corta la cabeza. Then making sabji. Y después hacen un sobji con él. So in this way, in the Bengali song, in this material or love and affection is the same way. Y por eso es que en esta canción se dice que en este mundo material el amor y el afecto es de esta forma. So he's saying the Amar Tumar Bhalobasa, Mullah Sahibir, Murgi Pusha. So just coming for this regard, Srimati, one Sakhi of Srimati Radhika, she chastised the rooster. Hey, rooster, why you are making sound? My Samini Srimati Radhika, she is taking rest. Don't also disturbance. Y entonces debido a esto es que Srimati Radhika, una de las Shaktis de Srimati Radhika castiga al gallo y le dice, hey gallo, no hagas ningún ruido para perturbar el sueño de él. Otherwise, I will send you Jamaloka. Y si no, de alguna forma te voy a enviar a llama loca. Then rooster
stopped to making sound. Y entonces el gallo se detiene el sonido. Then Srimati Radhika sees, then Vrinda Devi is very anxious. Y entonces Brinda Devi entra en ansiedad, Still Radha and Krishna, they are sleeping. porque Radha y Krishna siguen dormidos. Then then Vrinda Devi, and she also gave instruction to parrot. Y He entonces- parrot and she parrot. Y entonces Brinda Devi le da instrucción a los loros. सोचे देखिए अरुणोदय वृंदा देवी व्यस्त है कुंज नाना रोब कराई लो. Oh no, then in the meantime, Vrinda Devi she gave instruction to one sea monkey. Y en ese momento Brinda Devi le da instrucción a un mono. That Sanskrit name, her name is called Kakati. Y el nombre de este mono en sánscrito es Kokoti. Understand? ¿Entienden? She was old, she is old and monkey, sea Kakati. Era un mono muy viejo, les llamaban Kokoti. She came very close to the kunja of Srimati Radhika and Krishna. Y estaba muy cerca del kunya de Srimati Radhika y de And Krishna. then she also makes the sound. Y entonces el mono comenzó a hacer este sonido. Then one Sakhi of Srimati Radhika, she chastised to the old monkey, Y Kakati. entonces una de las Sakis de Srimati Radhika castigó al mono viejo, Kokoti. Hey, why are you making sound here? Y le dijo, hey, ¿por qué estás haciendo este ruido? She also took one stick and chastised that sea monkey, Kakati, ran away. Y entonces tomó una vara y castigó al mono. Y entonces el mono salió huyendo. Now Vrinda Devi is very anxious. What to do now? Y otra vez Brinda Devi entró en ansiedad. ¿Ahora qué voy a hacer? Still both Radha and Krishna, they are sleeping together. Así que Radha y Krishna siguen durmiendo juntos. So here, Kalochita Sulolita, Kakatita Rayabhita, Radha Krishna, Satrishna Hoya. In the meantime, according to the instruction of Vrinda Devi, then Suk and Sari. Entonces aquí se explica que de acuerdo a la instrucción entonces de Brinda Devi, Sukha y Sari, Suk Sari, understand? ¿saben quiénes son Sukha y Sari? Papagai, two papagais. Son los dos Only papagayos. Suk and Sari. Suk y Sari. Then they also glorify Radha Krishna's sweet lila. Ellos son los papagayos que glorifican los dulces pasatiempos de Radha y Krishna. But that there are two meanings are there. Pero aquí hay dos significados. What the meaning? One is the first rays of the sun, that is called Jatila. Entonces, aquí hay dos significados. Uno, que el primer rayo del sol es Jatila. But Srimati Radhika is thinking Jatila is coming. Así que Srimati Radhika está pensando, Jatila viene. Jatila means two meanings of Jatila. Jatila means the first rays of sun, that is called Jatila. Y entonces la palabra Jatila tiene este significado. El primer rayo del sol es Jatila. Or another meaning, Jatila. Y el otro significado es Jatila. So when Suksari they singing this song, the Jatil is coming. Y entonces cuando Sukha y Sari comienzan a cantar esta canción, dicen Jatila está viniendo. That time Srimati Radhika is saying, oh, Jatila is coming. Y entonces Srimati Radhika está diciendo, mi suegra Jatila está viniendo. Then Srimati Radhika is afraid. Y entonces Srimati Radhika tiene miedo. Then very quickly she waked up from the lap of Krishna. Y ella rápidamente se levanta del regazo de Krishna. Then first all the manjaris enter in that confidential place. Y entonces en ese momento todas las manjaris entran en ese lugar confidencial. Because this is the service of manjaris, first service to manjaris. That time Lolita Visa, they cannot enter in that place. ¿Por qué? Porque este es el primer servicio de todas las manjaris, entrar a este lugar. Ni siquiera Lalita y Vishaka pueden entrar a este lugar confidencial. Then manjaris very nicely dresses Srimati Radhika's and Krishna's clothes. Y entonces las manjaris visten de una forma muy bella a Radha y a Krishna. Then Tamula Arpana Padamardana Payudana Visara Vivindarana Mahasanam Prana Peshta Sakikala Sankojita Bhumika Sirupa Manjarita Dasika Aham Sang Sarait. This is the service of manjaris, manjari seva. Así que este es el servicio de las manjaris, manjari seva. Then Radha and Krishna seated one very nice, beautiful Ratna Singhasana
Y entonces se sientan después Radha y Krishna en un asana muy bello, lo que se llama Ratna Simhasana. Then Lalita, Vishakha, all the Sakhis enter in Darda Kunja. Y entonces Lalita y Vishaka y todas las Shakis entran en los kunjas. Then they do arati in there. That is called Mangal Arati. Y después hacen arati, y a este arati que hacen se le llama Mangal Arati. Every day we are performing this Mangal Arati. Actually, this is called Kunja Mangalila. Así que todos los días hacemos este Mangal Arati, y de hecho se llama Kunja Mangalila. So for this reason, Bhaktivinoda Thakur, in first jam, sadhan. Así que por eso Srila Bhaktivinoda Thakur dice que en el primer jam o en el primer periodo, That is called Nishanta Bhajan. a este se le llama Nishanta Bhajan. Every day we are doing, dekhi alti Mangala Sri Guru Gaura, Mangala Murati, Mangala Sri Radha Krishna, Jugala Piriti, Mangala Nisanta Lila, Mangala Uday, Mangala Nisanta Lila. Así que en esta canción se dice Mangala Nishanta Lila. Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, he composed this song, Mangalarti. And esta canción fue compuesta por Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj. And all these songs, the Mangalarti song, evidence from Sri Krishna Bhavanamrita Grantha and Govinda Lilamrita Grantha. Entonces toda esta canción es la evidencia de Govinda Lilamrita Grantha y de Sri Krishna Bhavanamrita Grantha. Krishna Bhavanamrita Grantha. So those who are advanced devotee, they can remembering this Nishanta Lila, the end of night Nishanta Lila. Así que aquellos que son devotos exaltados pueden recordar este Nishanta Lila. Those who are ordinary sadhak, Y aquellos que son practicantes o sadhakas ordinarios, they have to remember how to remove the anarthas from his heart. ellos tienen que recordar primero cómo remover los anarthas de su corazón. That is the first issue, how to collect Sukriti. Y lo primero es colectar un poco de su Then with the Sukriti, then you get association of sadhu, sadhu sangha. Y una vez que tengas Sukriti, puedes obtener asociación del sadhu, sadhu sangha. With association of sadhu, then Shraddha will come. Y entonces con la asociación del sadhu va a llegar la fe y Shraddha. Then when your Shraddha will mature, then you will get association of again sadhu sangha. Y entonces cuando tu Sukriti vuelva a ser maduro, vas a volver a tener asociación sadhu sangha. Understand? So Nishanta Lila and simultaneously Shraddha. Entonces el Nishanta Lila y simultáneamente el Shraddha. And then you can also recite one verse and Sikshastakam. Y entonces cuando esto llegue, entonces podrás recitar un verso del Sikshastakam. And Mahaprabhu recited and 8 slokas, that is called Sikshastakam. Mahaprabhu recitó 8 shlokas y a esto se le conoce como el Sikshastakam. First sloka is what? Cheto darpanamarjanam bhava mahadavagnirvapanam Sreya kairva chandrika vitaranam viddhabudu jivanam Anandam buddhi vardhanam pratipadam purnamrita sadhanam Sarva atma snapanam param vijayate Shri Krishna sankirtanam. Nam sankirtan. Y entonces este es el primer shloka que dice al final Nama Sankirtan. Understand? So according your eligibility, adhikar, you can remembrance and Nishanta Lila, or you can also have to remove all anarthas from your heart. Entonces esto va a ser de acuerdo a tu elegibilidad. Tú vas a poder una, o recordar el Nishanta Lila, o dos, tratar de remover los anarthas de tu corazón. Bolo Vrindavan Bihari Lal ki Jai Jai Sri Ram. Bolo, एक समान song. O mero Radha Ramana Giridhari Giridhari Shyamanabhari. O mero Radha Ramana Giridhari